Vamos a seguir pues con el tema del miércoles pasado, que resumiré como es costumbre brevemente. Hablábamos de la evolución de la conciencia. Luego, paralelamente, en otra charla hablaremos de lo que es la evolución de la forma. Ahora nos centramos en la evolución de la conciencia, que pasaba de una conciencia instintiva propia del cuerpo físico y centrada en el chakra Muladhara, pasaba por una conciencia emotiva propia del cuerpo astral y centrada en el plexo solar, y seguía hasta una conciencia búdica o átmica, a medida que íbamos expansionando nuestra conciencia a lo largo de los sucesivos planos de la naturaleza. Veíamos que este proceso se iba llevando a cabo a lo largo de la vida, es decir, en el momento que un ego, un alma, decide encarnar una serie de condicionantes, pasa una primera fase hasta los 7 años con una conciencia básicamente instintiva. Hablábamos del deporte, de los niños, etc. Luego íbamos a una conciencia emotiva, una conciencia mental, una conciencia búdica. Luego íbamos a una conciencia, no podíamos decir átmica, sino a un reflejo de conciencia átmica, que depende evidentemente, en mayor o menor grado, depende de la evolución de la persona, de la evolución del ego en definitiva. Y luego tomábamos el sendero de retorno, que se dividía en dos partes. Las personas más evolucionadas transmutaban toda la primera parte de la vida, o transmutaban en la parte superior, así tenemos por ejemplo, en la parte emotiva, en la parte búdica, por ejemplo, que era la época inferior del amor, del matrimonio, de la pareja, etc. Luego había la parte superior, que era la parte de compasión hacia la humanidad, o quizá una parte inferior, que era una parte de un poco de desarreglos emotivos, ¿no? Y en la parte física teníamos un recordatorio en la vejez de lo que era la infancia. Bien, no entran más en detalle, pero sí vamos a sacar el resumen que a lo largo de la vida el objetivo que tiene el alma, el ego, es tomar experiencia, es ir a la escuela a adquirir toda una serie de conocimientos. A lo largo de esta vida estos conocimientos están algo revueltos, hace falta purificarlos, hace falta filtrarlos. Hace falta extraer de toda esta cantidad de experiencia aquello que, cuando hablábamos del plano mental abstracto, es decir, del cuerpo causal, aquello que enriquecerá el cuerpo causal, lo más bello, lo más elevado, lo más sublime de toda esta experiencia. Decíamos que todos los deseos, todos los conocimientos concretos se prensaban, se extraía el jugo para construir, para edificar el cuerpo causal con lo mejor de todos ellos. De momento, el ego ha lanzado su sonda, ha lanzado su plasma con los átomos permanentes en los planos inferiores y ha recogido la experiencia. Ahora vamos a ver cómo se realiza esta extracción del jugo para enriquecer la evolución. O sea, para enriquecer el cuerpo causal, que en definitiva es el que evoluciona, es el hombre celestial, el auténtico hombre, el que realmente evoluciona, no es la personalidad que evoluciona. En sucesivas encarnaciones tendrá cuerpos físicos más perfectos, pero en definitiva, la clave de la perfección, el que centra la evolución, es el ego, el alma. Una vez el ego ha decidido que la experiencia en el plano físico ha terminado, entonces la herramienta que utilizaba para adquirir esta experiencia, es decir, el cuerpo físico, el vehículo que ha utilizado durante estos años para adquirir esta experiencia, para adquirir esta conciencia, con su sensibilidad y su reacción, entonces ya no le sirve. Es realmente el ego, el alma, la que decide el momento en el cual una vida termina. Esto quizá
a lo largo de esta charla convocaremos una serie de materias que quizá no son, bueno, quizá, ¿no? No son tan directamente comprobables como podría ser las distintas fases de conciencia que tiene un niño o una persona adulta a lo largo de la vida. Entonces yo quisiera, como siempre, no me cansaría de repetirlo, que cada uno lo someta a la consideración de su yo interno, ¿no? De su corazón. Porque a veces cuando he comentado estas cosas, siempre me dicen, hombre, ¿y eso cómo lo sabes tú? ¿Qué es lo que pasa luego, no? Entonces cada uno que acepte lo que considere y lo que no, pues simplemente que no lo rechace, simplemente que se lo presente como una hipótesis más o menos discutible o más o menos comprobable. Entonces decíamos que el alma, el ego, acabada ya su experiencia física, decide abandonar la herramienta de esta experiencia, es decir, el cuerpo físico. Médicamente, ¿cómo lo hace? Se dice bíblicamente que la sangre es el vehículo del alma, el vehículo del ego. Entonces hay un mecanismo muy sutil que la medicina ha reconocido muy recientemente. Hay una glándula, no saben todavía cuál es, que segrega un producto, una hormona que se llama la cadaverina. Evidentemente es el ego el que ordena a esta glándula que segregue esta hormona. Esta hormona tiene la virtud o defecto, desde el punto de vista que se mire, de solidificar, de coagular la sangre. Esta se hace más espesa y evidentemente llega un momento que se produce el paro cardíaco. ¿Qué sucede en los planos internos? Si hemos dicho que la experiencia física es lo que el resultado que obtiene el alma de aquella encarnación, esta experiencia no se puede perder. Entonces, hay un mecanismo por el cual esta experiencia que viene registrada en toda una serie de átomos en la sangre, esta experiencia es transferida de la sangre al registro de experiencias físicas. Este registro que hablábamos, que abarca toda la vida del alma, todas las sucesivas encarnaciones, y es este átomo que llamamos átomo permanente. En este caso sería el átomo permanente físico. El permanente físico, como hemos dicho, es un átomo etérico, o sea, del primer subplano físico, del plano etérico atómico, y es el que, unido por un hilo irrompible al alma, el hilo se llama sutratma, y es el mismo para todas las encarnaciones del alma. Entonces decimos que todas las experiencias del plano físico van a quedar registradas en esta cinta magnetofónica, en este formidable cassette, van allí a quedar todas guardadas. En el momento de la muerte hay un fenómeno muy curioso, que es lo que esotéricamente se llama la triple recapitulación. Hay una primera recapitulación que es la recapitulación física. Hay un fenómeno en que la personalidad es consciente de todos los hechos que ha realizado durante la vida física. Este repaso, podríamos decir, de todos estos hechos se llevan a cabo desde el fin hasta el comienzo. O sea, de lo último que ha realizado, lo que acaba de realizar en aquel preciso momento, y luego va siguiendo hacia atrás hasta el momento del nacimiento. Esto tiene como virtud, no se trata de aunque religiosamente se le llama esto el juicio particular, no se trata de una actitud, podríamos decir, crítica, sino se trata simplemente de un mecanismo por el cual todas las experiencias van a ser grabadas de una forma mucho más fidedigna en el átomo permanente. Hay una segunda recapitulación que, como podéis imaginar, corresponde a todo lo que ha pasado a nivel de conciencia en el plano astral. Es decir, si la primera recapitulación era de todos los actos físicos, la segunda recapitulación será de todos los deseos, todas las emociones, todos los sentimientos, o sea, todo lo que el cuerpo astral ha venido realizando a lo largo de aquella encarnación. Y luego hay una tercera recapitulación, que es la recapitulación mental,
y es, podríamos decir, el repaso de todo lo que el cuerpo mental ha realizado. Es decir, todas las ideas, los pensamientos, las formas mentales que aquel cuerpo mental ha realizado durante aquellos años. A estas 3 recapitulaciones es lo que simbólicamente podríamos decir que son los 3 días del iniciado en la tumba. En los ritos egipcios, el iniciado que recibía la iniciación se pasaba 3 días, o también simbólicamente son los 3 días que Cristo permaneció en la cruz. O sea, es el 3 básico en el cual se absorbe toda la experiencia y se pasa a los átomos permanentes correspondientes. Bien, una vez esta experiencia ya ha sido registrada en el átomo permanente, aquel cuerpo físico ya no es válido para el alma. Entonces, hay un fenómeno de contracción, si vale la expresión un poco física, ¿no? Pero no es exactamente esto, o rotura del cordón de plata. En definitiva, es una contracción del átomo permanente, del sutratma, es decir, el sutratma se contrae, el átomo permanente se separa del cuerpo físico, y aquel cuerpo físico queda a voluntad de la energía del elemental físico. Dijimos que el elemental físico era aquella entidad cuyo cuerpo de manifestación propiamente el suyo era el cuerpo físico. Esta entidad tiene persistencia gracias a una energía que viene del alma, que es la energía del poder magnético, que mantiene aquel cuerpo físico en un estado de vida, en un estado de cohesión de las partículas. En cuanto a esta energía que viene precisamente por el sutratma, por el hilo de vida, por el cordón de plata, esta energía deja de afluir al elemental físico, este necesariamente tiene que disgregarse. Es decir, el gran elemental físico planetario, aquel que está simbólicamente representado por la guadaña, viene a recoger lo que él prestó. En el momento del nacimiento, el elemental físico planetario, o sea, la totalidad de materia física de la Tierra, presta al ego, como simbólicamente el rey mago presta la mirra, presta al ego que encarna, al alma que encarna, partículas y sustancias para que el ego pueda construir su cuerpo físico. Y continuamente estamos utilizando del medio ambiente que nos rodea, a través de los alimentos, a través de la respiración, sustancia de este elemental físico planetario. Es decir, nuestro cuerpo físico no es nada más que una pequeña fracción del gran elemental físico planetario. Y esta pequeña fracción es una unidad de conciencia que es el elemental físico que nosotros utilizamos para adquirir experiencia en el plano físico. Entonces, acabada esta experiencia, abandonamos el elemental físico y este elemental físico se disgrega. En otras palabras, el cuerpo físico, en cuanto el alma ya no está, podemos decir que se pudre, ¿no? O sea, ya no existe cohesión. ¿Qué pasa en la otra parte, podríamos decir? Concretamente en el cuerpo etérico. Habíamos dicho que el cuerpo etérico era la contraparte del cuerpo físico que lo vitalizaba. Al desprenderse el cuerpo etérico, se queda sin vitalidad, sin prana, pero el cuerpo etérico, dijimos también, que no puede ser utilizado por el ego como vehículo de conciencia independiente. Nosotros utilizamos el cuerpo físico como vehículo de autoconciencia, es decir, de conciencia independiente. En cuanto nosotros abandonamos el cuerpo físico, en el cuerpo etérico no podemos permanecer conscientes, porque es simplemente un cuerpo transmisor de energía. Con lo cual, rápidamente tenemos que abandonar también el cuerpo etérico. Y este va a buscar su parte física, quedando flotando encima del cuerpo físico. Pero evidente vería un difunto su cuerpo etérico flotando encima. Y de la misma forma que el cuerpo físico se va disgregando con el tiempo, de forma paralela el cuerpo etérico también se va disgregando con el tiempo. ¿Qué pasa con la conciencia? La conciencia utiliza el vehículo más denso que tiene en aquel momento. En aquel momento el vehículo más denso que tiene el ego es el cuerpo astral. Y entonces podríamos decir que el difunto
es autoconsciente en el cuerpo astral. El apego o la conciencia del difunto que parte de una conciencia física rápidamente se adhiere a la contraparte astral del plano físico. Dijimos que todo cuerpo físico tiene su contraparte astral, cada átomo físico tiene su átomo astral asociado, y que observando el plano astral veríamos como si fuera el plano físico. Veríamos exactamente el cassette, pero no sería el cassette físico, sino que sería el cassette, la parte astral del cassette. Entonces, así como no se puede ver los átomos o las moléculas, en conciencia astral, viendo la contraparte astral de un cuerpo físico, veríamos los átomos o las moléculas en una constante vibración, en un movimiento constante. Si la persona que ha abandonado el cuerpo físico, punto, en otras palabras, no está avanzado, no sabe qué es lo que le está sucediendo, probablemente se creerá que no ha muerto, porque ve las personas, ve los muebles, la habitación donde esté, lo ve todo exactamente igual. Quizá lo que le sorprenderá más es que hablará a sus familiares y decir: no os preocupéis, ya no sufro, me encuentro muy bien, y no será respondido, evidentemente. Lo que sí sucederá es que a los familiares, así como nosotros podemos intuir más o menos su estado psíquico, él lo verá. Es decir, si ve a su esposa, a los hijos, lo que sea, con una gran aflicción, los verá rodeado del halo correspondiente a aquel estado de conciencia. Decíamos que en el plano astral todo sentimiento, todo deseo se representaba en unos colores y en unas formas del cuerpo astral. Si en aquel momento el que ha abandonado el cuerpo físico, el que está en conciencia astral, ve a los demás, los verá rodeados de los colores, de las formas correspondientes a su estado psíquico. Aquí hay una enseñanza quizá muy práctica en cuanto nos encontremos quizá con el fallecimiento de una persona cercana, que seamos conscientes que en aquel momento, lo que simbólicamente se dice estar de cuerpo presente, él está de cuerpo presente pero no en el físico, sino en el astral. Él está allí, él está observando, él nos está viendo. Y es más, está viendo nuestras reacciones. Si en aquel momento tenemos unas reacciones de dolor o unas reacciones de desasosiego, automáticamente, por el aprecio o por la atadura que tiene con nosotros, él tendrá también estas sensaciones de dolor o de desasosiego o de preocupación, que evidentemente para él son extraordinariamente negativas. Él tiene que enfrentar un nuevo estado. Para enfrentar este nuevo estado tiene que desligarse de todo lo anterior. Él va a adquirir una maduración, una experiencia y una culminación de unas experiencias. Entonces cualquier atadura con el plano físico para él es perjudicial. Y estas ataduras con el plano físico muchísimas veces vienen motivadas por el estado de conciencia o por la actitud psicológica de las personas que lo rodean. Entonces todo lo que nos han hablado de pequeños, de oraciones, todo esto está muy bien, pero cuidado. En la oración muchas veces hay una carga emotiva de atracción, que queremos que esté todavía con nosotros. Lo que no sabemos es que quizá esta carga emotiva de atracción del difunto, este egoísmo, este amor egoísta, en el plano astral realmente produce sus efectos. Es decir, conseguimos atrapar al difunto y encadenarlo allí junto a nosotros. Cosa realmente negativa. Entonces es muy interesante los ritos o las oraciones o cualquier cosa de estas, pero en un sentido de decir, bueno, tú ya has cumplido, vete, sigue tu curso, sigue tu vida, o como dice seguramente, descansa en paz. Realmente es un descanso. Si tenemos en cuenta la dificultad que representa para el ego, para el alma, actuar en el plano físico, en un plano de una densidad tremenda, de una inercia, podríamos decir, de una dificultad de moverse, de actuar, y cambiamos este estado de conciencia a un plano astral, donde cualquier deseo es realidad,
Es decir, yo puedo desear, yo qué sé, pues, aquí tener, yo qué sé, pues, una botella de vino, ¿no? Pero la botella no está, simplemente es un deseo. En el plano astral, este deseo es. Podemos decir en cierta forma que es un poco como los deseos de la lámpara de Aladino, ¿no? Que cada deseo es, para bien o para mal. Y ahí viene la culminación de la experiencia. A lo largo de la vida se han creado en el cuerpo astral cantidad de deseos insatisfechos. Aquella persona que toda su vida ha soñado con ser futbolista, pero que las circunstancias de la vida, dado a la inercia del plano físico, pues ha sido imposible. Aquel deseo ha quedado como una forma astral pegada al cuerpo astral. Aquel deseo no puede alcanzar, podríamos decir, el cuerpo causal. Aquel deseo, aquella experiencia tiene que ser culminada. Entonces, allí en el plano astral, allí donde todo deseo es y a realidad, pues aquella persona será futbolista. Y si aquel deseo de aquella persona era ganar todos los partidos, pues ganará partidos. Y sin saber de ganar partidos, hasta que llegará un momento que llegará a la conclusión de decir, bueno, si he ganado partido, ¿y qué? El deseo ya está culminado. Y así cantidad de pequeños deseos que están atrapados en nuestro cuerpo astral insatisfechos. Vamos a ver cómo se realiza el mecanismo en el plano astral. El elemental astral, es decir, aquella entidad que es nuestro cuerpo astral y que nosotros utilizamos para adquirir experiencia en el plano astral, tiene un deseo de autoconservación. El elemental astral no conoce, no tiene conciencia del alma, evidentemente. Él sabe simplemente que sus energías le proceden del plano mental, o sea, del plano inmediato superior. Allí está, podríamos decir, su yo superior, su punto más elevado. Entonces tiene la tendencia de encerrar dentro de sí mismo la parte más superior y en la parte externa dejar la parte más inferior, la parte más grosera, aquella que sabe que es más autoconservable, más podríamos decir, más estable, si vale la expresión. Entonces hay una reorganización en el cuerpo astral y en la parte periférica se sitúa la materia más densa, la materia más grosera, la materia del subplano más inferior. Y en la parte, podríamos decir, más interna, se sitúa la materia más sutil, la materia de los primeros subplanos. Entonces, ¿qué nivel de conciencia tiene el ego en el cuerpo astral? ¿Qué nivel de conciencia astral tiene? La que corresponde al subplano cuya materia es del mismo nivel de vibración de la más densa, de la más externa. Por ejemplo, una persona a lo largo de su vida ha tenido una serie de deseos de aquellos inconfesables, ¿no? Estos deseos se traducen en formas astrales de una materia de un bajo nivel de vibración. Esta materia está allí, forma parte de su cuerpo. Digamos que esta materia es del astral sólido, del séptimo, del más bajo. Entonces, en cuanto esta materia se reorganiza a su periferia, impide que la conciencia de aquel cuerpo astral sea más alta que la que corresponde a aquel subplano. Es decir, su conciencia será la del séptimo subplano, la del más denso. ¿Qué entidades habitan en este séptimo subplano? Evidentemente serán aquellas que tengan un nivel de conciencia del mismo orden. Son aquellas entidades astrales que vulgarmente se denominan demonios. Los colores habituales en este subplano acostumbran a ser los rojos. Sabemos que es el color de más bajo nivel de vibración. Y podemos decir que aquel difunto está en el infierno. En cierta forma sí que sería el infierno, pero en cierta forma no. Porque nuestro concepto, o lo que nos han enseñado de pequeños en lo que sería el infierno, es un estado eterno, en el que la actitud, podríamos decir, de la persona que habita en aquel lugar
Luego esotéricamente vemos que no es un lugar, es un estado de conciencia, no está allá, está acá, pero otro nivel de conciencia, otro nivel de vibración. Entonces esotéricamente vemos que no es eterno, ya que una causa finita, una causa concreta, una causa dentro del tiempo, no puede llevar unas consecuencias que estén fuera del tiempo. Si aquella persona ha realizado un mal acto, no puede el castigo, si aquello duró X tiempo, no puede tener un castigo eterno. Pero no diríamos un castigo, pero diríamos una consecuencia. Entonces, esta consecuencia es de que aquella sustancia que vuelve impuro, podríamos decir, o sea, que ensucia su cuerpo astral, tiene que ser sublimada. Entonces, mientras la voluntad de la persona se adhiera a aquel defecto, a aquel vicio, aquel pecado, si vale la expresión, aquella sustancia no se desprenderá de su cuerpo astral, sino es posible incluso al contrario, incluso que adquiera más. Ahora, la dimensión tiempo en el plano astral es muy distinta que en el plano físico. Podríamos decir que el concepto de eternidad, podríamos decir que simbólicamente sí que es, ya que en aquel momento, aquel estado de conciencia, no se tienen relojes para medir el tiempo. Actualmente tenemos el tiempo objetivo, el reloj, una hora, un minuto, un día, y el tiempo subjetivo, lo que a nosotros nos parece que dura un minuto, lo que nos parece que dura una hora. Y este estado subjetivo depende mucho del estado de conciencia. Podemos decir que un minuto puede ser eterno, y aunque objetivamente hablamos de una forma simbólica, subjetivamente aquel minuto se nos ha hecho eterno. Entonces, en el plano astral, que no hay relojes, una persona que esté situado en el séptimo subplano astral, de un nivel muy denso, sometido al acoso de entidades de muy bajo nivel de vibración, aquel sufrimiento se le puede aparentar eterno. Pero tarde o temprano, aquella experiencia, aquel deseo tiene que sublimarse, tiene que desaparecer, desvanecerse. Entonces, aquella sustancia desaparecerá y su nivel de conciencia corresponderá al plano siguiente, siempre y cuando en su cuerpo astral tenga otra envoltura con materia de aquel subplano. Y así progresivamente irá ascendiendo de plano. Digo ascendiendo, quizá de una forma muy simbólica, pero quizá en este caso también de una forma muy concreta. Porque por niveles de densidad se dice que los subplanos astrales más densos se hallan más interpenetrados con la Tierra. De la misma forma que los subplanos astrales más sutiles se hallan más alejados del centro de la Tierra. Así se habla del cielo en versión, podríamos decir, de paraíso, ¿no? Se va la expresión, y se habla del cielo en versión astronómica. Porque hay un cierto paralelismo. Aunque insisto, los subplanos son estados de conciencia, no lugares. Casos concretos, que quizá no me extiendo mucho, porque no los alargaremos demasiado, podría ser, por ejemplo, aquel niño que muere cerca cuando el cuerpo astral no está totalmente construido a su pequeña infancia. Entonces, su cuerpo astral no está construido, no le sirve para actuar conscientemente en el plano astral. Entonces, si la voluntad del alma es permanecer en el plano físico y quizá ha habido un error y el cuerpo físico pues ha tenido que abandonarlo por un accidente o cualquier cosa, generalmente se produce una nueva encarnación al cabo de poco tiempo, que a veces sucede con el mismo cuerpo astral. O sea, no abandona la materia que el átomo permanente astral había ya conseguido acumular a su alrededor, poca materia, porque poca era su duración. Uno se desprende de esta materia y entonces abandona el cuerpo físico y toma rápidamente otro cuerpo físico, que en muchos casos se cuenta, si es cierto o no, que se produce en la misma familia. A veces padres han tenido un hijo muerto, por ejemplo, y a cabo de poco tiempo, o a veces un hijo que ha durado poco tiempo, unos años, cada poco tiempo tienen otro hijo, de unas características incluso físicas muy parecidas. Se puede
considerar que es la herencia, que son los cromosomas, etcétera, pero podría decirse, no necesariamente tiene que ser así, podría decirse que la entidad, el ego, el hombre perfectamente, el hombre celestial es el mismo. Y vamos a ver qué sucede pues a medida que va ascendiendo planos. Las entidades que va encontrando en los planos superiores, así como el nivel de vibración y el nivel de conciencia, ya no expresan, ya no les representa tanto dolor o tanto sufrimiento, sino que ya les representa un estado de más de paz, más de felicidad. Podríamos decir, aunque no hay una equiparación exacta, de que los planos ya más superiores, el sexto, quinto y cuarto, podían corresponder a 3 estadios denominados purgatorio. En definitiva, podríamos decir que el último también es purgatorio, pero dado que no es eterno, pero lo definimos como purgatorio. Las entidades que hay allí son ángeles, son entidades astrales, más evolucionadas evidentemente que los que se encuentran en el séptimo subplano, y podríamos decir, la vida es más apacible. Los deseos ya no expresa deseos bajos, sino son deseos más altruistas, son deseos más generosos. Las formas astrales que aparecen en aquellos planos son más suaves. Cuando ha alcanzado ya la totalidad de la experiencia del alma en el plano astral, cuando los deseos ya han sido todos cumplimentados, ya no le es útil al alma la posesión del cuerpo astral. Entonces se produce el fenómeno que se denomina la muerte astral. Muerte astral que está, podríamos decir, comparativamente hablando con la muerte física, ya sin ningún dolor. Desde el momento que en el plano mental el concepto de dolor psicológico es inconcebible. Si no poseemos cuerpo astral, el dolor de emoción, el dolor de sentimiento, ya no es capaz de producirse. De la misma forma que el hambre, podríamos decir, que podemos sentir en el cuerpo físico, o el dolor físico en el plano astral ya no es posible. Incluso podríamos decir que el dolor a nivel sentimientos que puede sentir una persona desencarnada en el plano astral es mucho más intenso que la misma persona con el mismo hecho o la misma circunstancia en el plano físico, porque el cuerpo físico, dado su bajo nivel de vibración, retarda las vibraciones de este dolor, ralentiza todos los sentimientos. Por esto la evolución en el plano físico está más salvaguardada. Es ir más despacio para que podamos aprender. No sé, cuando uno aprende a conducir, primero va despacio y luego se lanza a mayores velocidades. Podríamos decir que ahora nosotros estamos estructurando nuestro cuerpo astral a una marcha lenta. Y nuestra experiencia, nuestro aprendizaje, luego tenemos que ponerlo en práctica en el plano astral a una velocidad muchísimo mayor, con los riesgos de hacerlo mal o también las satisfacciones de hacerlo bien. La dimensión tiempo es totalmente distinta en el plano astral. Bueno, seguimos en que la experiencia astral ya ha terminado, y a todo este periodo en que el ego, o en que permanecemos en el plano astral a lo largo de los sucesivos subplanos, es lo que esotéricamente le denominamos el Kama Loka. Kama Loka. Kama ya sabemos que es deseo. Y Loka es un lugar de los deseos, si va la expresión. Acabado el Kama Loka, el ego abandona el cuerpo astral. Se produce el fenómeno de la muerte astral y se abandona el cuerpo astral. Entonces, el cuerpo astral tiene que disgregarse también. El elemental astral no puede mantener la consistencia de las partículas por sí mismo, sin la ayuda del ego. Y este cuerpo astral tiene que disgregarse.
La disgregación de este cuerpo astral dura bastante tiempo. Y es en este tiempo donde este cuerpo astral abandonado, que esotéricamente se llama cascarón astral, puede ser invocado o puede ser llamado por personas con ciertos poderes, por poderes psíquicos, que se llaman mediums. Entonces, el medium, mediante técnicas invocativas, puede llamar o bien al ego cuando todavía está en el Kama Loka, cuando todavía está evolucionando en el plano astral, impidiendo su ascenso a los planos superiores, con lo cual le hace un triste favor. Esto cuando el ego todavía ocupa el cuerpo astral. O bien puede llamar este cuerpo astral sin el ego, es decir, puede llamar el cascarón astral. Aquel cascarón astral puede vitalizarlo con la energía de su propio cuerpo etérico y en cierta forma puede materializarlo, dando lugar a toda clase de fenómenos espiritistas, diciendo, pues yo he hablado con tu tía, difunta hace tantos años, etcétera, etcétera. Incluso este cuerpo astral tiene su memoria, puede recordar hechos de su vida física, porque evidentemente este cuerpo astral estaba unido al cuerpo físico durante su permanencia en el plano físico, y puede dar hechos, acontecimientos que desde aquí abajo nos pueden parecer que sí, realmente es tu tía, y realmente no lo es. Simplemente es su cuerpo astral, no el ego, que es el centro de la propia individualidad. Incluso más, estos cascarones astrales pueden estar habitados o se pueden utilizar a nivel como hacen los ermitaños, ¿no? Utilizar un cascarón por entidades cuyo deseo o cuya intención es meterse en cierta forma dentro del plano físico a través del cascarón. Y estas entidades pueden llegar a dar bastantes quebraderos de cabeza a aquellas personas que pseudo espirituales o falsamente espirituales intentan contactar con los altos cielos, con altos directores o jefes de la humanidad o grandes maestros que les enseñan grandes cosas, y no es nada más que una entidad astral de muy bajo nivel de evolución que, utilizando un cuerpo astral que puede revestir de blanco para aparecer como gran maestro, aparecer así de rondón en alguna sesión espiritista o en alguna sesión de vaso o cualquier cosa de estas. No hace falta decir que cualquier persona drogada establece contacto con estas entidades, pues también establece un karma, o sea, unas consecuencias desagradables. Vamos a ver qué le sucede al ego una vez ha abandonado su cuerpo astral, su cascarón astral. En este caso ya es cascarón astral. Va a entrar ya, o sea, siguiendo la rueda. Aquí hay el momento de la muerte y entonces hay toda esta fase que podríamos decir que es lo que llaman el Kama Loka. Entonces va a ir al plano mental. Ya ha cumplimentado todos los deseos. Ahora hace falta cumplimentar todas las ideas, todos los ideales. Y aquí, en el plano mental concreto, tenemos 4 subplanos. Los otros 3 corresponden al mental abstracto. Tenemos 4 subplanos. Aquí la cosa cambia un poco, porque así como en el Kama Loka, la entidad que permanecía en cuerpo astral tenía contacto con otras entidades desencarnadas, tenía contacto con otras entidades del propio plano, llámale ángeles, llámale demonios, con formas astrales, con toda la contaminación astral que las personas encarnadas están produciendo, estamos produciendo en el plano astral. Allí es su pan de cada día. E incluso con personas que en aquel momento estén encarnadas, pero que quizás están durmiendo. O incluso con personas que estén encarnadas y que su ego, para la complementación del deseo de la persona desencarnada, le construye otro cuerpo para que pueda experimentar. Por ejemplo, una persona tiene un deseo pues muy intenso, pues no sé, pues con su esposa, de permanecer con su esposa. Su esposa todavía está viva. Evidentemente su cuerpo astral, cuando está despierta, necesita tenerlo unido al cuerpo físico. Entonces el ego de aquella persona puede construirle una forma astral para que
el ego del marido, en este caso concreto, en este ejemplo, pueda tener sus familiares. O sea, que en el caso de un difunto, el que permanece sin el difunto es la persona que todavía permanece en el plano físico. Pero la persona que ha pasado al plano astral no se encuentra sola, porque con sus deseos está construyendo todo lo que él quiere. Si quizá quiere construir pues su esposa, sus hijos, sus familiares, todo, pues allí en el plano astral lo tiene. Tiene sus formas correspondientes. Vamos a seguir, no vamos a perder más tiempo quizá en el Kama Loka. Vamos a meternos en lo que denominamos el Devachan. El Devachan es ese periodo que va desde la muerte astral, en cuanto se abandona el cascarón, el cuerpo astral, hasta que ya se abandona el cuerpo mental. Entonces hay 4 subplanos. El mecanismo es un poco distinto, porque así como decíamos, la entidad está en contacto con otras entidades, en el Devachan la entidad, a menos de que sea extraordinariamente evolucionada, se rodea de un caparazón y él vive sus experiencias dentro de este huevo, podríamos decir, allí encerrado. Si sus ideas han sido quizá un poco personales, egoístas, de una familia, de un amor familiar, de un cónyuge, etc., se sitúa en el 4º subplano. Y allí culmina todas sus ideas en cuanto a este amor familiar, etc. Si sus ideales o sus ideas era de una devoción, lo que llaman devoción con forma, devoción hacia unas imágenes, hacia unas personas, allí en el plano mental toda idea se convierte en realidad. De la misma forma que en el plano astral todo deseo se convertía en realidad. Allí en el plano mental, aquella persona en este subplano, en el 3er subplano, llaman el subplano religioso, allí construye pues sus budas, sus cristos, sus angelitos y sus todo. Entonces cualquier persona que pueda tener un recordatorio de este plano, todas sus ideas las materializará según sus enseñanzas. Así, encima de una zona del planeta, de Occidente, en que las ideas de todos los desencarnados acostumbran a ser del Cristo, la cruz o la Virgen, etcétera, etcétera, podríamos decir que hay una especie de cielo montado, construido por las enseñanzas, o sea, por las mentes y también por los deseos de las personas que están en el plano correspondiente. Así, encima de los musulmanes pues estará que un harén, no sé, encima de los indios pues me parece que llaman los campos de caza o así, porque ellos tienen esa idea y entonces allí materializan su idea. Si nos vamos al segundo este sería el 7º subplano, hablando propiamente, este sería el 6º subplano, este sería el 5º y este sería el 4º. En el 5º subplano tenemos ya, van a ir las personas quizá con unos ideales más altruistas, o sea, devocionales todavía, ideales, estamos en el mundo de las ideas, pero ya no con tanto la forma de la Virgen María, de los angelitos y del Niño Jesús. Podemos decir que es el plano religioso sin forma, y luego ya en el 4º subplano, un plano ya de una felicidad o de una beatitud realmente inconmensurable, o sea, inconcebible por nuestra parte, porque se halla ya en frontera con el ego, con el plano, ahí teníamos el ego, ¿no? Ahí tenemos el 3º, 2º y 1º subplano. Ya en los subplanos superiores del plano astral ya hay una cierta felicidad. En el plano mental esta es enormemente superior. Y en el 4º subplano, ya en una frontera, están, podríamos decir, las personas con unas ideas altruistas hacia la humanidad. Entonces todos los conocimientos, podríamos decir, esotéricos, podríamos decir, ahí se subliman. Ahí están las personas cuya ideal es el servicio como servicio. Ahí están los grandes artistas, los grandes filántropos, los grandes científicos. Allí un científico que quería descubrir algún invento, alguna cosa, allí ve cumplimentada totalmente sus ideas. Una vez cumplimentada esta experiencia, podríamos decir que el ego
podríamos decir que el ego se retrae ya en su propio plano, absorbe dentro del cuerpo causal estos tres átomos permanentes, el átomo permanente físico, el átomo permanente astral o emocional y la unidad mental permanente, lo retrae dentro de sí y espera un nuevo ciclo. En la vida del universo todo es cíclico. Podríamos decir que es el movimiento del corazón o la respiración. Aquí el ego ha lanzado, ha inhalado, podríamos decir, los átomos permanentes y llega un momento que hay el fenómeno inverso. Recoge. Todo es cíclico. Incluso podríamos decir que el universo, místicamente hablando, se habla que es la respiración del propio Dios. Porque incluso el propio Dios también tiene sus ciclos de encarnación, denominados manvántaras, y también sus ciclos de reposo, denominadas pralayas. Y así podríamos decir que el hombre, ese pequeño logos, tiene sus ciclos de manifestación y sus ciclos de descanso, o micropralayas, que serían el Kamaloka, la suma del Kamaloka y el Devakana. Y así, en este ir y venir, en este días y noches del hombre y de Dios, pues tanto uno como otro pues va adquiriendo experiencia, va adquiriendo evolución, va adquiriendo más conciencia en definitiva. Este nuevo ciclo de manifestación, que como dijimos el otro día, vendrá regido evidentemente por el ángel solar, por los señores del karma, por los ángeles archiveros y los astrólogos también, los ángeles astrólogos, elegirán el momento adecuado para una nueva encarnación. Esta nueva encarnación tendrá una característica muy curiosa, que quisiera hacer notar, que es las encarnaciones se producen de forma grupal. O sea, ahora estamos aquí todos reunidos y probablemente hace X cientos de años también estuvimos reunidos. O sea, hay ciertas oleadas de encarnaciones, incluso en los teosóficos se habla de dos personas que en una vida fueron padre e hijo, en la otra fueron hermanos, en la otra fueron amantes, en la otra al final se casaron, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no venimos solos, venimos acompañados con todos los nuestros a adquirir esta experiencia. Y esta es nuestra ley cíclica de encarnación. Ahora sí, tenemos que dar un ratito para hacer. Sí, quería preguntarte en primer lugar, hace 3 días que permaneció Cristo en la cruz, ¿no? En la tumba. En la tumba, sí. No sé si lo dejaron morir ahí arriba. Bueno, hablando de esto mismo de la reencarnación, yo creo que sería bueno que nos dijeras. Sí, es que esto lo apunté aquí con el caso del bebé del niño que había muerto, quizás por accidente, ¿no? Sí. Bueno, accidente dentro de, o sea, por casualidad no existe, ¿no? No existe la casualidad, es decir, todo está programado. Ahora, aceptando esta premisa de la acumulación de materia astral en este mismo, es decir, el proyecto de vida se realiza, aunque sea en la misma familia, siempre con las mismas premisas astrológicas con que nació primeramente. O sea, es prácticamente lógico que el proyecto del alma, aunque le cambien las circunstancias, siga siendo el mismo. Quizá las primeras premisas astrológicas no era correcto y esta quizá fue una causa de retirarse el alma. Estas son cosas muy, muy delicadas, ¿no? Y yo supongo que cada caso debe tener sus causas, que evidentemente se nos escapan a nuestra consideración, ¿no? Pero evidentemente hay un caso concreto de que es un tipo de accidente que no es, que el alma lo permite pero no lo quiere, que es el caso del suicidio, por ejemplo. Llega un momento que hay una personalidad que tenemos nuestro nivel de libertad y decide unilateralmente, si va la expresión, acabar con la vida. Entonces aquella experiencia no está complementada. Entonces aquel cuerpo astral seguirá vagando por los planos inferiores atado con un alto nivel de sufrimiento, ya que si por ejemplo, no sé, causa muy corriente, el suicidio de que Pepito no me quiere, etc. Entonces
Así como cuando estaba en encarnación física podía hacer más o menos para conseguir lo que quería, cuando está en el plano astral atado a la contraparte astral del plano físico, entonces ve al fulanito, al Pepito, que se va con tal y con cual sin que pueda hacer absolutamente nada. Entonces, evidentemente, el nivel de sufrimiento es muchísimo mayor porque se ve totalmente atado. Carece de herramientas. Carece de herramientas, no tiene vínculo. Es simplemente un observador, ¿no? O sea, no. Hay también casos, por ejemplo, como el caso, por ejemplo, de los asesinos que establecen una atadura kármica con las víctimas y luego en el plano astral están perseguidos durante mucho tiempo hasta que acaban con su pena. Están perseguidos por las víctimas. Suponiendo que los atrapen, que las víctimas atrapen. Bueno, no se trata de un dolor físico, se trata de un dolor psíquico en su propio plano, que es mucho más intenso. Entonces, por ejemplo, una persona en encarnación física puede sentir más o menos miedo, pero el miedo que puede sentir una persona en el plano astral es muchísimo superior que puede existir en el plano físico. Tenemos que insistir de que estamos en el plano de los deseos, sentimientos y emociones. Entonces allí no está rebajado por nada. Allí todo va directo, con los problemas que pueden representar, ¿no? Por ejemplo, una persona que muere ajusticiada. En aquel momento su cuerpo astral está emitiendo unas vibraciones de odio, de rencor contra toda la estructura, contra todos, incluso contra el propio verdugo, que vamos a karma para el verdugo, ¿no? Entonces aquella persona entra en el plano astral con el peor vehículo que se puede imaginar. Entonces evidentemente tiene que pagar sus consecuencias. No se trata de una, como diría yo, esto lo hablaremos mejor quizá en la ley del karma, que vale la pena insistir. No se trata de que se va a encontrar un tribunal con unos señores sentados, a ver tú, San Pedro, dime, ¿qué quieres? Se trata de la propia ley, es que funciona así. Y no se trata de lo que se puede hacer en un momento más o menos, se trata de la materia que durante toda la vida aquella persona ha ido acumulando en su cuerpo astral y que tiene que ir depurando. Tiene que ir purificando lo que no se ha purificado. A base de sufrimientos, es la letra con sangre entra. Y entonces, por ejemplo, una persona con un gran apego al plano físico, a sus riquezas, a sus tesoros, entonces este apego lo mantiene atado a aquellos tesoros. Y entonces ve el sufrimiento como sus hijos se lo patean por ahí, ¿no? Entonces, esto representa un gran sufrimiento. Y es por eso que Cristo dijo: a un rico peor será, en fin, para andar arriba de los cielos con camino, en fin, toda aguja, ¿no? Es la ley, ¿no? Entonces, hasta que se dé cuenta de que todo aquello no le sirve absolutamente para nada, que tiene que enfocar su vida hacia otras dimensiones, entonces es como intentar volar pues con un saco cargado de piedras. Hay que desprenderse las piedras para poder volar, es la ley, no hay otra. Bueno, afortunadamente, la inmensa mayor parte de la humanidad no tiene. Sí. Bueno, afortunadamente, la inmensa mayor parte de la humanidad tiene unas ideas un tanto equivocadas sobre lo que sucede en la otra parte de la orilla. Entonces, la primera actitud del desencarnado es una actitud de miedo, de susto, de ver que las cosas no eran como se pensaban, etc. Entonces hay lo que llaman los auxiliares invisibles, que bien pueden ser ángeles que se dedican a recibir a los que se van, o bien pueden ser familiares que durante una serie de años han estado allí y que ya empiezan a saber cómo andan las cosas, cómo andan los tiros por aquella parte. O también son, por ejemplo, discípulos esotéricos que en sus periodos de descanso abandonan su cuerpo físico y se dedican a auxiliar a las personas encarnadas. Y también, evidentemente, también son ángeles. Ángeles que se dedican a esta labor. Y los que se quedan aquí pueden ayudar también. Yo creo que la mejor ayuda que pueden hacer los familiares en aquel momento es no meterse.
quemarlo y celebrarlo. Porque un apego, por ejemplo, que tiene el cuerpo astral, el elemental astral, con una forma que todavía recuerda del cuerpo físico, es un apego de semblanza. Entonces, cuanto más rápida se produzca la desintegración del cuerpo físico, más rápida se proyectará hacia los planos superiores aquella entidad. Por esto aconsejan que es mucho mejor desintegrar, o sea, ese proceso de desintegración del cuerpo físico, realizarlo cuanto antes mejor. El mejor sistema es meterlo encima de una pira y prenderle fuego. Ahora espera que se muerda. Ramón, ¿y en qué situación pones al que es loco? Bueno, todo depende del nivel de conciencia que tiene. No me refiero al que está en vida, por ejemplo, el loco en realidad pues no pertenece tampoco aquí, pero tampoco está allá, ¿no? Bueno, hay lo que llamamos las tramas etéricas. Hemos dicho que cada chakra es un centro de conciencia. Entonces, para que no se metan los estados de conciencia o los centros de conciencia, hay lo que llaman las telas etéricas. Que cada chakra está recubierto de una especie de caperuzón de tela que impide, o sea, ahora en este momento tenemos conciencia física. Y el que en este momento yo lo estoy viendo y simultáneamente no estoy viendo aquí cantidad de cosas raras, es gracias a una tela etérica que protege los velos del templo, que protege otros estados de conciencia. Entonces, muchas locuras, esquizofrenias y cosas de estas son defectos en estas tramas etéricas. Si, por ejemplo, una persona que está, en un caso concreto, una persona que se drogue, tiene otros estados de conciencia, se proyecta a otros estados de conciencia gracias a unos agujeros que hay en las tramas etéricas. Entonces, ¿qué le pasa en el cuerpo astral? En el cuerpo astral también hay estos agujeros. En su vida astral, ¿qué le pasa? Pues tiene sus problemas con las entidades que probablemente ya la estaban atormentando en esta vida. Además, o sea, es curioso, quisiera matizar esto. No que hay, sino que producen. Son unas heridas astrales que se producen. Unos agujeros, sí. Sí, pero no que hay, sino que producen la droga. Que producen la droga, exactamente. O sea, que las personas que se drogan adquieren esos estados de conciencia gracias a perforarse estas tramas etéricas. Y muchos locos, que a lo mejor quizá no han tomado drogas, es que en su vida anterior sí lo hicieron. Y esas heridas han quedado grabadas en la trama permanente. Y en la próxima encarnación tiene problemas por el mismo concepto. En La Vanguardia, en la página de la medicina, Dofi dice que la esquizofrenia que es concretamente un desequilibrio entre los neurotransmisores del cerebro, físico, nada que ver con cosas. Bueno, es que ellos no saben que el cuerpo etérico es una contraparte, o sea, los nadis es una contraparte, podríamos decir, de los nervios. Ellos ven nervios que funcionan y nervios que no funcionan. Pero lo que no saben es por qué unos funcionan y por qué otros no funcionan. Ellos han visto concretamente que el desequilibrio de los neurotransmisores del cerebro produce la esquizofrenia. Entonces, ellos se creen que si pudieran coger un neurotransmisor y poner otro, lo tendrían arreglado. Pero no saben que la causa de que no funcione es de más profunda. Y que si pusieran otro, el otro tampoco funcionaría. Porque le falla el sustrato. Y estas personas que tienen muertes tan dolorosas, tan cosas raras, sufren mucho, pero es que les sirve para el astral. Depende de su estado de conciencia. Si ellos en ese estado de dolor lo aceptan y culminan una experiencia, esotéricamente lo que denominamos queman un karma, aquella experiencia está cumplimentada. Si ellos aquella enfermedad o aquel dolor lo rechazan, la experiencia no se culmina y entonces debe seguir hasta que luego el momento que se acepte. Sí. De todas maneras, creo que valdría la pena matizar que el morir no duele. Cuidado. Bueno, en cuanto la conciencia abandona el cuerpo físico, cualquier dolor físico desaparece. Ahí está. O sea, que Y personas que por no sé, en el quirófano, por ejemplo, se han desprendido del cuerpo físico, ellos ven, desde el cuerpo etérico están viendo el cuerpo físico, está diciendo el doctor que no se preocupe, que no está muy bien aquí, que para qué hay que reactivarlo, ¿no? Y esto se han dado casos, incluso la medicina ya lo reconoce, Sí, de vuelta al cuerpo físico. Y esta vuelta ha sido posible porque no ha habido ruptura de cordón de plata. Si el cordón se hubiera roto, esta vuelta es imposible. Y entonces,
la pregunta que tienen los médicos de cuándo realmente una persona se dice que está muerta o no está muerta, claro, evidentemente se sabe que está muerta en el momento que este cordón se ha roto. Una persona, por ejemplo, puede estar en coma profundo. Esto quiere decir que se ha retirado la conciencia. Incluso si el hilo de conciencia se ha roto, este coma es irreversible. Pero mientras el hilo de vida no se haya roto, aquella persona está viva. Lo que a nivel de alma pues es un poco a pérdida de tiempo. Podemos decir que es un karma para los familiares, pero no quizá para el alma. ¿Y de qué forma se puede ayudar a un loco? O sea, ¿qué es lo que mejor puede hacerse para...? Depende de su estado de locura. Es que el loco es un cajón desastre que cabe muchísimas cosas. Porque yo creo que las cosas que hacen ahora no son las mejores. No son. Y cuando no lo están, los vuelven. Que representan locos y no lo están, pero están como locos y no son. Y no son, sí. Simplemente, quizá el criterio que... Esto es muy... El criterio que utiliza la sociedad para determinar si una persona está loca o no está loca es si corresponde a unos modelos sociales. Ahí está. Si corresponde a estos modelos, es normal. Y a lo mejor todos estamos tan locos, ¿no? Y, exacto, no está loco. Es una locura relativa, podríamos decir, ¿no? Un caso concreto quizá que sería interesante decir es el caso de los fumadores, por ejemplo. Que dicen que los fumadores de empedernidos densifican el cuerpo astral, lo anquilosan, lo estructuran. Y entonces, en el momento de la muerte, es difícil funcionar en conciencia plena en el plano astral, que hasta que se sacan toda esta misma encima, ¿no? Esta porquería de encima, entonces no pueden funcionar normalmente en el plano astral. Concretamente, grandes esotéricos se cuenta de que fumaban porque tenían un cuerpo astral tan sutil, dado su nivel de evolución, que les era muy difícil permanecer en conciencia física en la Tierra, en el plano físico. Y entonces fumaban para poder mantenerse en un... aunque ellos sabían perfectamente que les representaría un retraso en la evolución. Perdón. Es una persona que en ocasiones sin proponerlo puede haber una habla, entonces ¿en qué caso se interesa? Bueno, esta persona lo que tiene es algo abierto, lo que llamamos el tercer ojo, el ajna, que permite una clarividencia en los niveles etéricos. O el plexo solar. O el plexo solar. Depende en qué centro esté trabajando. Pero básicamente el aura que se acostumbra normalmente a ver es aura puramente etérica. No la verdadera aura que podría ser, no sé, el cuerpo bajado o una cosa de esta, ¿no? Una aura mucho más. Sí. En el plano solo, como demuestra la persona, solamente funciona a niveles de efecto, ¿no? A niveles de cosa. Se me refiere a niveles de lo que hizo la vida física y no pudo hacer el deseo, pues el nivel de astral pues funciona, digamos, a ese nivel, ¿no? Puede crear karma también, ¿eh?